Bueno, vamos a irnos a este momento de entrevista. Estamos acompañados de Iván Lima, ministro de Justicia. Con él vamos a tocar diferentes temas referidos al tema judicial. Bueno, quiero comenzar, ministro, dándole la cordial bienvenida. Gracias por estar en RTP, como siempre. Igual es un gusto siempre estar con ustedes. A ver, vamos por el tema de las elecciones judiciales. Hay algunas personas, creo que las más pesimistas, principalmente la oposición, que consideran que es el gobierno quien está detrás de todo este problema que se ha generado en la justicia. Y claro, ellos dicen, lo que pasa es que si se quedan estas cabezas de la justicia, Luis Arce va a poder gobernar tranquilo. ¿Cómo está la situación? ¿Se va a poder elegir autoridades judiciales, ministro? ¿Cómo ve usted el panorama? El 23 de marzo de este año, cuando se aprueba el primer reglamento, ya se deja establecido que no tenías la posibilidad de tener un proceso exitoso al ser un reglamento contrario a la Constitución. En ese momento se da la primera alerta a través de una sala constitucional en el Beni que declara inconstitucional ese procedimiento en junio. La Asamblea insiste en continuar trabajando en una disposición que era inconstitucional. La Constitución dice que la preselección es por 2/3 y no es el ministro de Justicia, sino el jefe de bancada de Creemos que plantea una acción constitucional, y el tribunal en la declaración y en la sentencia que emite señalan en dos momentos, junio y diciembre, que la Constitución tiene que prevalecer sobre la manera de elegir que se estaba llevando en la Asamblea. Y ahí creo que hay que determinar las causas. Nuestro presidente Luis Arce lo decía claramente, no es el órgano ejecutivo, es la Asamblea Legislativa quien ha estado aprobando reglamentos manifiestamente inconstitucionales. Te decía, hay que ver la causa. ¿Cuál es la causa por la cual ellos insisten en aprobar reglamentos, leyes y determinaciones inconstitucionales? Para buscar una situación como la que se estaba pretendiendo provocar ahora a fin de año, para buscar alternativas que no están en el marco de la Constitución. Nosotros lo hemos señalado claramente desde el inicio del procedimiento. No va a emitir el presidente Luis Arce un decreto supremo porque es contrario a la Constitución, pero también la alternativa que ofrecían ellos de una ley era manifiestamente inconstitucional. Y cuando empiezas a entender las propuestas, la más depurada, la de Comunidad Ciudadana del diputado Valderas, en el que plantea que los suplentes se hagan cargo de la administración de justicia, o la de Carlos Alarcón, que pretende hacer un sorteo para elegir a los magistrados, encuentras que la intención real era de vulnerar la Constitución. Ni está previsto por la Constitución sortear magistrados, ni está previsto que entren los suplentes. Entonces, entre esas dos variables, una ley que era inconstitucional, un decreto que no se va a emitir porque es inconstitucional, te quedaba solamente acudir al máximo intérprete de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional emite una decisión en la cual, en más de 100 páginas, con unanimidad, con el voto concurrente del doctor Calderón, del magistrado Calderón de Santa Cruz, explica al país que lo único posible de hacer ahora es ir a las elecciones judiciales lo más pronto posible. El sentido jurídico de la disposición cuarta no dice nos prorrogamos porque queremos prorrogarnos, porque queremos estar acá. Lo que le dice al país es que no podemos cerrar los tribunales. Los tribunales de justicia tienen que estar en funcionamiento permanente y no puede darse una situación como la que se pretendía de caos jurídico. Y exhorta a la quinta de esa declaración constitucional a que de forma inmediata se proceda a la preselección por 2/3. En ese ámbito, lo que queda es que lo más pronto posible logremos que los mejores bolivianos sean preseleccionados y el voto del pueblo defina una elección. ¿Cuál es la alternativa frente a eso? ¿Cuáles son las variables que tenemos si tenemos una asamblea que no es capaz de elegir por 2/3, que ha estado un año sin poder hacer su trabajo? ¿Hay alguna alternativa? La única la han propuesto ya algunos constitucionalistas, reforma constitucional. Y te digo, no es un tema novedoso, no es un tema nuevo, lo que siempre digo, no hay que buscar el agua tibia. Ayer en la reforma constitucional chilena teníamos una opinión de la Comisión de Venecia que decía, cuando se dan estos bloqueos en la Asamblea Legislativa, lo que corresponde es la prorrogatio, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. No es un tema novedoso en el derecho constitucional. El órgano judicial tiene que defender su autonomía, su independencia, los principios que lo rigen, y lo que ha habido es una declaración constitucional. ¿Qué es lo que queda? Entre esas dos variables, lograr 2/3 inmediatamente, urgentemente, para ir a una elección,
o pensar en una reforma constitucional. Las variables están en este momento en el análisis, son las que se han planteado. Por el momento, como gobierno nacional, tenemos que hacer respetar la Constitución y el único camino que vemos posible es continuar con la ley 144, con los ajustes que ha ordenado el Tribunal Constitucional, hacer la preselección de los candidatos e ir a elección de voto popular lo más pronto posible. Ese es el camino que nos queda. Ahora, ministro, ¿esta determinación que toma el Tribunal Constitucional necesita de alguna ley para darle mayor fuerza? En realidad se trata de una declaración bastante sui generis, porque se da en el marco de una consulta previa de constitucionalidad del proyecto de ley 144. Lo que le había preguntado el Tribunal Supremo era si se podían cerrar los tribunales y qué ocurría ante la eventualidad de que no tengamos magistrados preseleccionados, elegidos por el voto popular. ¿Qué pasaba en esa situación? El tribunal dicta una decisión que declara constitucional uno de los artículos de la ley, varios artículos de la ley, e inconstitucional la posibilidad de cerrar los tribunales. El proyecto de ley, de acuerdo al procedimiento normativo, ahora tiene que adecuarse con esta sentencia constitucional. Y ahí la Comisión de Constitución de Diputados tiene la palabra. El diputado Jáuregui tiene en este momento que analizar la declaración constitucional y en su caso pasar nuevamente el proyecto de ley al Senado, que es la instancia donde se aprobó esta norma, para que esta instancia apruebe los cambios que ha determinado el Tribunal Constitucional. Luego volverá a diputados y podrá promulgarse la ley en el ámbito constitucional y legal que tenemos en este momento, que es de respeto entre los órganos del Estado. Necesariamente el constitucional y el legislativo sobre el proyecto de ley tienen que emprender ese proceso de diálogo. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en la disposición cuarta y quinta es determinar la solución jurídica al problema constitucional que se había presentado y exhortarle a la Asamblea Legislativa a que encare seriamente este proceso de preselección y elección. Me llamó la atención la declaración del magistrado Iván Espada cuando presenta el proyecto de ley. Él es el relator de la sentencia. Él dijo: nosotros aceptaríamos que la Asamblea Legislativa nos convoque a un gran encuentro entre los órganos del Estado en el ámbito del artículo 12 para que no exista este problema. ¿Qué es lo que está diciendo entre líneas? Dejen de hacer inconstitucionalidades, llévenos a la mesa, porque si trabajamos todos en equipo no vamos a tener este problema de tener que esperar semanas o meses para que les digamos que lo que están haciendo es inconstitucional. Creo que hay un desprendimiento y una voluntad de todos los actores políticos y todos los órganos del Estado para encarar este proceso, preseleccionar por 2/3, algo que decía: dejaremos de pensar en llevar a mi asesor, director jurídico, a mi amigo, a mi pariente o al compadre que tengo en algún departamento y pensaremos en el país, que vayan los mejores, y eso solo se logra con reglas claras en el proceso de preselección. Bueno, sí, en reiteradas oportunidades hemos entrevistado a los representantes de la comisión y ellos aparentemente nunca han querido ayuda. Ellos han dicho que iban a llevar, porque era su responsabilidad, adelante estas elecciones y nunca lo han logrado. Ministro, ya pasando a otro tema, ¿cómo toma el gobierno esta, yo lo entiendo así como calificación y hasta nota de aplauso, la determinación que ha tomado en este informe que ha brindado Derechos Humanos a través del informe de la GIEI? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué se tiene que fortalecer? ¿Qué cosas tiene pendientes el Estado para poder cumplir con todos los compromisos que se tienen? Yo creo que ha habido bastante desinformación y algo que pasa en la sociedad boliviana: lees el titular y no lees el contenido. El informe del MESEC es el resultado, así se llama, MESEC, Mesa de Seguimiento a las Conclusiones del GIEI. Una parte relevante, que me parece que es fundamental: 4 de las 15 recomendaciones que dio ese informe en esta primera etapa de evaluación han sido cumplidas en su totalidad, en su integridad. Y las otras 11 están con un cumplimiento sustancial que determina una calificación positiva del MESEC. Claro, cuando dices en el titular, el Estado cumplió 4 de 36, parece que estuviéramos en un aplazo total, pero en realidad no se evaluó las 36 recomendaciones que el presidente Luis Arce, cuando recibe el informe del Banco Central, se compromete a cumplir. En esta etapa, el MESEC evaluó 15 de las 36 recomendaciones. De las 15 dijo que 4 se han cumplido totalmente y 11 están en un proceso sustancial de cumplimiento. Lo contrario, tenemos un buen resultado. Lo que sí le ha manifestado a la institucionalidad pública el relator, el nuevo relator, que es el comisionado José Luis Caballero,
ha habido un cambio en la CIDH y tenemos un nuevo comisionado país, es la urgencia de que no sea el órgano ejecutivo el único que responda ante estos cuestionamientos del MESEC. Por eso en esta visita, además de hablar y conocer a las víctimas de Sencata y Sacaba, su agenda estuvo concentrada en hablar con la Fiscalía y el órgano judicial. Se reunió con el Fiscal General del Estado, se reunió con 7 de los 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y extrañó mucho y pidió que en su próxima visita pueda hablar con la Asamblea Legislativa, porque le informamos que la Ley de Reparación Integral para las Víctimas está hace más de un año en la Asamblea Legislativa sin aprobación, que tenemos leyes tan importantes como la de cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos sin tramitación en la Asamblea. Entonces él ha pedido ya que no sea el Estado solo representado por el Ejecutivo, sino también la Asamblea Legislativa a la que rinda cuentas. La mayor parte de los cumplimientos parciales que tenemos tienen que ver con la falta de leyes aprobadas por la Asamblea o acciones de parte de la Fiscalía o el órgano judicial, que como sabes, en lo central, en lo medular de este informe, que es el caso Sacaba-Sencata, está en un profundo debate jurídico en los tribunales de La Paz y Cochabamba en estos momentos. Perfecto. ¿Qué se proyecta? ¿Qué es lo que queda pendiente con referencia al Ejecutivo para poder facilitar, digamos, el informe? Nosotros tenemos el compromiso de llevar adelante el concepto memoria, verdad y justicia, las casas de la memoria en todos los departamentos, la posibilidad de resarcir totalmente, reparar integralmente el daño a las víctimas. Lo hemos llevado parcialmente y lo reconocemos, pero hemos hecho todo lo posible en el ámbito de un decreto. Necesitamos una ley para reparar todo el daño que se les ha causado a las víctimas y principalmente lo fundamental, lo que nos piden todos, la justicia. Y la justicia solo se va a lograr cuando tengamos instalados los juicios de Sacaba y Sencata. En el caso de Sencata se ha revertido esa decisión de llevar el caso a juicio de responsabilidades. Actualmente el expediente está en trámite en los tribunales de la Ciudad del Alto para ya ver, pasada la vacación judicial, la instalación del juicio oral, público y contradictorio contra los autores de lo que llamamos masacre de Sencata. Todavía Cochabamba está a la espera de que su tribunal departamental, a través de su sala penal, considere las apelaciones de Fiscalía y del Ministerio de Justicia a través de CEPDAVI. Estamos en voy a decir un conflicto jurídico que necesitamos aclarar para darle un debido proceso a las víctimas de estos lamentables hechos. Creo que es lo medular, lo central del informe GIEI. Más allá de eso, hay la necesidad de hacer el censo de víctimas, pero no podemos hacer el censo si no tenemos la ley, y existe la necesidad de darle una mayor protección a la reparación integral que se basa en la garantía de no repetición. El GIEI ha determinado que la causa estructural de lo que ha ocurrido ha sido el racismo y la discriminación, el profundo desprecio a valores de la sociedad boliviana que se dio en ese momento. Es lo que dijeron ellos cuando se habla de quemar la huipala, de despreciar al uso de la pollera por mujeres en las ciudades de La Paz y Cochabamba, los grupos parapoliciales, y ese es el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Tú has debido escuchar que estamos con el juicio a grupos parapoliciales en Cochabamba, tenemos una firme voluntad de continuar con la cumbre contra el racismo que organizó la ministra de Culturas, llevarlo a nivel departamental y seguir en este diálogo con toda la sociedad boliviana para darle memoria, verdad y justicia a las víctimas de estos lamentables hechos. ¿Hay alguna posición que tenga el relator Derechos Humanos, GIEI, con referencia a qué tipo de juicio se debe llevar? Porque se discute bastante de que debe ser un juicio ordinario, debe ser un juicio de responsabilidades. ¿Cuál es la posición? Lo que ellos no pueden opinar directamente porque afectaríamos la independencia judicial de Bolivia. Tienen que evaluar los hechos cuando se van produciendo. No hay una posición oficial al respecto, pero sí hay una posición de que no pueden quedar en impunidad ninguno de estos hechos. Y hay un principio a partir de Herrera Ulloa, Costa Rica, del sistema interamericano. Nunca puede haber un juicio en única instancia en los países que han suscrito el Pacto de San José. El juicio de responsabilidades boliviano es de única instancia, por lo tanto, contrario al Pacto de San José, y por lo tanto no podría ser recomendado ni por la Comisión ni por la Corte. Ministro, le agradezco mucho su visita. Pues a las órdenes siempre. Estaba Iván Lima, ministro de Justicia, hablándonos de estos temas importantes que seguramente también deben seguir adelante en cuanto a investigación. Vamos a seguir informando al país.